hay temas que cuando aparecen en las noticias vienen cargados de una emoción casi obligatoria. Por ejemplo, los incendios, las catástrofes, las pérdidas, las urgencias, ¿no? Y entonces parece que solo hay dos formas de hablar, ¿no? Desde el pánico o desde la acusación. Pero hoy quiero que conversemos otra cosa. Quiero proponer algo distinto, ¿no? Una conversación un poco más lenta, más adulta, algo más útil. Y con esto que estoy haciendo en realidad, conversando con ustedes, de lo que está pasando en la Patagonia, sin convertirlo en una tragedia permanente, lo hago no para minimizar lo que está ocurriendo, ¿no? En realidad lo que quiero hacer es que conversemos juntos y entendamos de verdad esto que está ocurriendo, ¿no? Lo digo porque desde hace mucho tiempo que está pasando esto de los incendios en Chile y estoy viendo que en Argentina está ocurriendo lo mismo, entonces es importante darle una vuelta, ¿no? No desde la tragedia, no desde lo que dicen las noticias o las redes sociales, ¿no? Veámoslo de otro nivel, ¿no? Porque cuando un territorio entra en una crisis, ¿no? No lo hace de golpe, no, lo hace después de varios avisos. Y la Patagonia es uno de esos lugares donde décadas fue pensada como más una imagen que un sistema, ¿no? No se pensó como otra cosa que no fuese un paisaje infinito, casi intacto, como una promesa pura. Y ese imaginario, aunque suene bonito, también hay que entender que es algo peligroso, porque cuando creemos que algo es eterno, finalmente dejamos de cuidarlo como de una manera consciente. Entonces, lo primero que quiero decir es esto, ¿no? Que la Patagonia no es frágil en el sentido romántico. Yo siento que la Patagonia tiene mucha fuerza, es muy resistente, siempre lo ha sido, siempre. Siempre ha sobrevivido a los climas extremos, a cuántos ciclos largos de sequía ha sobrevivido la Patagonia, por ejemplo, a los vientos que tiene la Patagonia que son imperdonables, a los suelos también que exigen paciencia, ¿no? Y no estamos hablando de un ecosistema débil, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema que es muy exigente. La Patagonia es exigente, sí. Y los ecosistemas que son exigentes responden cuando se les empuja mucho más allá de su límite. Durante años la Patagonia fue ocupada como una lógica, o con una lógica en realidad muy particular, que es la baja densidad en grandes extensiones, por ejemplo, poca infraestructura también, hay que cuidar la Patagonia, escasa planificación a largo plazo, y al final todo eso parecía que fuese suficiente. Y durante mucho tiempo yo te diría que lo fue, sí. Pero los territorios no funcionan como en tiempo corto, los territorios funcionan en acumulación. Es así. El cambio climático no llega como una explosión, nunca va a ser algo así, un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Llega como una suma de pequeñas alteraciones. Por ejemplo, menos humedad sostenida por aquí, más periodos secos por acá, el cambio en los vientos por aquí, no sé, los inviernos distintos de los que el bosque siempre ha estado acostumbrado. Y nada de eso se nota en un año. Esas cosas se van notando como en 20 años. Y a eso se le suma la forma también en la que estamos habitando, ¿no? El espacio. Por ejemplo, los caminos que van fragmentando el bosque, también las viviendas aisladas sin una planificación colectiva, el turismo concentrado en solo unas zonas, ¿no? El abandono rural en otras. También no hay que verlo como que es culpa de una persona, ¿no? Es el resultado de decisiones que están, si tú las ves por separado, te vas dando cuenta que al final todo esto es razonable. Entonces ocurre el incendio, ¿no? Que es lo que está pasando hoy, es terrible. Y creemos que ese es el problema, que el problema de todo esto es el incendio. Pero el incendio no es el problema, el incendio es la respuesta. ¿Lo habías pensado de esa manera? Claro. Cuando el bosque se quema, no está fallando el bosque, no. Lo que está pasando con el bosque es que está reaccionando a una condición que se volvió insostenible, ¿sí? El fuego, aunque nos cuesta aceptarlo, también es parte de muchos ciclos naturales. Claro, el problema no es el fuego en sí, sino la frecuencia, la intensidad y el contexto también en el que ocurre.
Un incendio cada cierto número de décadas permite una regeneración. Los incendios repetidos, intensos, sobre los suelos debilitados también generan una ruptura. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Sí, lo estamos viviendo todos. Y la Patagonia está en Argentina, pero afecta a todo el mundo. Y acá es importante algo, ¿no? Que no todo incendio es intencional, no todo es negligencia tampoco, y no todo es maldad. Al final, simplificar eso nos deja mucho más tranquilos emocionalmente, pero nos empobrece intelectualmente, eso sí. Y un país que no entiende sus territorios finalmente termina repitiendo los mismos errores. Yo creo que eso es lo que nos pasa a todos como sociedad, que no nos damos el tiempo para entender nuestros territorios. Por eso que a mí me gusta también estudiar varios canales, no solamente analizamos Argentina, sino que intento poder entender otros países de habla hispana, que es lo que se me hace más sencillo, ¿no? Y la Patagonia no necesita un culpable o varios culpables rápido, lo que necesita es tener más lectores que estén atentos. Leer un territorio es entender finalmente que el paisaje es solo la capa visible, ¿no? Es lo que podemos ver. Y debajo están las decisiones, las ausencias, los tiempos largos. No sé, yo pienso que esto es como en la arquitectura siempre. Lo que se ve es la fachada. Y al final lo que realmente nos importa es la estructura, cuáles son los fierros de esa casa con la que se construyó. Y eso es lo que nosotros no vemos. Vemos solo la fachada. Cuando hablamos de incendios, solemos quedarnos como en la imagen del humo, las llamas, la pérdida, pero rara vez hablamos de la prevención real, ¿no? No como un eslogan, ¿ah? No como una publicidad, sino como un sistema. Y la prevención no es solamente apagar los fuegos, es pensar cómo se habita el borde urbano rural, cómo lo estamos habitando, es diseñar los cortafuegos que respeten el ecosistema también, es manejar el bosque, no abandonarlo bajo la idea de que se conserve solo. Porque al final el abandono también es una forma como de intervención. Durante años se romantizó la idea de la naturaleza intocable, ¿sí? Y los bosques patagónicos no son museos. La naturaleza no fue creada para eso. Los bosques patagónicos son sistemas vivos que necesitan gestión, necesitan conocimiento, necesitan una presencia humana responsable. Y un territorio despoblado no es un territorio protegido. Muchas veces es un territorio que se encuentra un poco más vulnerable. Y cuando la gente se va, al final se pierde el conocimiento local. Se pierden los ritmos, se pierde la vigilancia cotidiana. Y entonces cuando ocurre un incendio, llega tarde todo, por supuesto. El aviso, la respuesta, la contención. Ocurre y ya. Y hablar de esto no es que yo esté criticando la Patagonia. Yo viví un tiempo en el norte de la Patagonia, en la zona de Chile. En realidad lo que yo quiero es respetarla. Y quiero detenerme en esto porque quiero hablar con respeto también de una manera más calmada, ¿no? Porque yo siento que cuando uno habla desde la calma también habla con respeto. Y el discurso del colapso permanente genera una ansiedad tremenda en las personas. No genera una solución. Hace sentir, no sé, como a las personas impotentes. Y en cambio el discurso al final, cuando explica lo que está pasando, genera una capacidad de reacción. Y Argentina tiene algo que es muy particular, ¿no? Que es una relación emocional muy intensa con su territorio. Y eso es una fortaleza, pero esa emoción también necesita una estructura. Necesita convertirse también en un conocimiento compartido. No se trata de decir todo aquí está mal. Se trata de decir esto funciona así. Y estos son los límites. Porque al final los límites no son los enemigos, si los límites son información. Información importante de mencionar. La Patagonia no nos está mostrando límites climáticos, límites de ocupación, límites de improvisación. Y eso, lejos de ser una mala noticia, que nos esté mostrando sus límites, yo creo que es una oportunidad de madurez, porque al final los países que aprenden a leer sus crisis territoriales, lo que están viviendo es
crecer en inteligencia colectiva. Claro. Los que solo reaccionan emocionalmente finalmente empiezan a repetir en esto que no para, se vuelve un ciclo. Y este no es un mensaje como para estar asustando, ¿no? Sino en el fondo lo que yo quiero es que analicemos juntos, que reflexionemos juntos con el fin de ordenar. Porque no estamos frente al fin de la Patagonia. Se pareciera que fuese así, los medios de comunicación también así lo muestran, ¿no? Estamos frente al fin de una forma de pensar cómo era la Patagonia. Y eso es distinto. Pensarla solo como una postal, como un lugar remoto, como una reserva infinita, ya no alcanza. Quizás en algún momento, hace años, pero hoy no, estamos viviendo un tema de crisis climática. Entonces, bueno, hay que pensarla como un sistema estratégico, como un territorio sensible, como un espacio que necesita una planificación a escala humana y también temporal, ¿no? Y acá hay algo que yo considero que es esperanzador, porque al final el conocimiento existe. Eso es lo bueno que tiene Argentina. Hay gente muy inteligente. Hay técnicos, hay comunidades locales, hay investigadores, hay brigadistas, hay personas que viven ahí hace décadas también y el problema no es la falta del saber. Al final, yo que siento que el problema es la falta de conversación entre escalas. Y cuando la política, la ciencia y la vida cotidiana no dialogan, el territorio paga el precio. Es triste escucharlo, pero es cierto. Y yo creo que ese diálogo se puede empezar a construir y empieza por cambiar también en cómo hablamos. O sea, esto no va a un grupo de personas, sino al final esto es como para todos en realidad. Es como que es una necesidad de todos que tenemos que generar una conciencia. Entonces, bueno, yo creo que si cada vez que mencionamos la Patagonia lo hacemos desde la tragedia, ¿no? La convertimos al final en un lugar que está condenado. Pero si hablamos como desde la comprensión, al final la convertimos en un territorio con futuro, porque yo creo que la Patagonia tiene mucho futuro, mucho futuro. Y quiero decir algo más, ¿no? Que en realidad, y lo quiero decir con cuidado, porque hablar del futuro tampoco es prometer soluciones mágicas, ¿no? Es aceptar que los procesos llevan tiempo, ¿sí? Que no hay una respuesta inmediata tampoco, sino que la calma también es una forma de acción. Y la calma no es pasividad. La calma, en este caso, en el caso de la Patagonia, es una precisión que hay que tener. La Patagonia al final no necesita como un grito, hacer mucho discurso grandilocuente, ¿no? Lo que necesita la Patagonia es una planificación. No necesita algo épico, necesita una constancia, no necesita lástima, necesita como un respeto informado. Y cuando un territorio se incendia, uff, no, es que es terrible, es terrible. Cuando lo estás viendo, como que te obliga a mirarte y a preguntarte cómo estamos habitando hoy, cómo decidimos, cómo estamos proyectando. Y eso, aunque incomode, finalmente esas preguntas son tremendamente valiosas. Ese cuestionamiento, sobre todo el arquitectónico, cómo construimos. Y este no es un mensaje como para dividir, ¿no? La idea es que en este mensaje podamos todos aprender juntos, porque la Patagonia no está pidiendo comprensión, está pidiendo inteligencia. Y la inteligencia en los territorios siempre empieza como por escuchar antes de reaccionar. Y si logramos eso, que yo creo que es lo más probable, ¿no? Si aprendemos como a leer en vez de solo estar mirando lo que pasa, yo creo que entonces incluso en medio de toda una crisis que pueda existir climática, hay algo que crece, ¿no? Que es la capacidad de entendernos como parte del sistema, no como espectadores de lo que está ocurriendo. Y eso, cuando pasa, yo creo que el futuro deja de ser una amenaza y empieza a ser como una responsabilidad compartida. Claro que sí, porque la Patagonia no es que esté ardiendo, no hay que verlo así, sino que la Patagonia está respondiendo a una acción. Y nosotros estamos aprendiendo, por fin, hoy en día, con esta tremenda tragedia, a escucharla. Por eso me gustaría que me comentaras tu opinión. Cuéntame si es que lo estás viviendo, qué has visto, qué te parece y qué soluciones
plantearías tú frente a lo que está ocurriendo? Porque yo definitivamente creo que en este canal hay personas tremendamente inteligentes. De hecho, me he encargado de publicar videos que tengan también un alto nivel intelectual como para que tengamos una conversación seria, porque yo la verdad es que respeto mucho a los argentinos. Creo que los argentinos tienen una cultura y una educación que es de muy buen nivel, ¿no? Entonces, por lo mismo, creo que aquí podemos generar un diálogo que puede ser tremendamente importante. Quizás podemos encontrar soluciones que son de otro nivel y por eso te quiero invitar a que comentes acá abajo porque finalmente si alguien, otra persona ve este video y quiere estudiar un poco sobre este tema, bueno, le vamos a entregar no solamente un video, sino que vamos a entregar el contenido de valor en los comentarios. Esa es la clave. Porque estos videos no son como para trending topic o para noticias, tampoco tiene un título así que sea como wow, como que esté de moda, ¿no? En realidad esto es tremendamente cultural y educativo y creo que juntos podemos hacer, al menos intelectualmente, algo que sea un aporte quizás para el mundo, porque la Patagonia Argentina es del mundo, es tremendamente importante y al final la estamos cuidando, algo estamos haciendo desde nuestra casa, pero estamos elevando una conversación. Si te gustó este video, apóyalo con un like para que se pueda mostrar más y nos vemos en el siguiente. Que estés bien. Chao, suscríbete si no lo has hecho. Vamos a aprender muchas cosas en este canal.